serpiente antigua del reino de las tinieblas que quiere cuestionar siempre la palabra del Señor y lo que Él quiere provocar es que perdamos toda sensibilidad con el Señor, quiere sacarnos de su presencia y lo que nos mantiene a salvo en este mundo que está bajo el poder de las tinieblas es la palabra de Dios. Amén. Es como una mamá y un papá. A través de la palabra y de la educación de mamá y de papá, eres guardado de muchas cosas. Amén. Pero si no obedecemos, pues... Así que saben que estamos estudiando la carta a los Efesios. El Señor nos está ministrando a través de la carta a los Efesios y nos está diciendo muchas cositas para este tiempo. Donde el Señor profetizó que el amor de muchos iba a enfriar porque la maldad, la iniquidad se iba a multiplicar. En la carta a los Efesios, en el mensaje de Apocalipsis, lo que define es que habían dejado sus primeras obras, habían caído de su primer amor. Y es... cuando hemos estudiado Hechos 19, donde Pablo estaba en Éfeso, nosotros vemos que el ataque demoníaco, y no nos vamos a parar ahí, pero vemos que toda la arquitectura satánica iba dirigida a hacerte caer de las primeras obras y a enfriar tu amor. Fíjense, porque nosotros pudiéramos decir, bueno, el enemigo quiere que adulteremos, forniquemos, robemos, estafemos, mintemos, idolatramos. Pero un pueblo que está velando y un pueblo que está atento y está vigilante, el enemigo te intenta extraviar con lo bueno, porque Eva comió del árbol del conocimiento del bien y del mal porque le pareció bueno, no porque le pareció malo. Entonces el enemigo viene a tentarnos con cosas aparentemente buenas, pero no es lo santo y no es lo justo, no es lo que el Señor ha preparado para tu vida y para la nuestra. Y por eso necesitamos su palabra profética, porque tiene cumplimiento. De acuerdo a cómo nosotros nos alineamos, así va sucediendo en nuestras vidas. Perdón. Amén. Así que estoy muy alegre de poder estar una semana más vivo. Vivo y aquí. Porque si una cosa quiere el diablo es mi muerte espiritual. Y la vuestra también. Cuando dice que el amor de muchos se enfriará, está diciendo que la vida espiritual de la gente se va a apagar. Porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, de lo que va a carecer la iglesia en los postreros días, en estos tiempos, es de la vida en el Espíritu. Entonces se amontonarán maestros y maestras y enseñarán de acuerdo a su concupiscencia. Habrá comezón de oír, la iglesia no soportará la sana doctrina, mucha gente no la va a soportar, de hecho ya está pasando, y apartarán el oído de la verdad. Y usted y yo tenemos que estar vigilantes. No todo vale, hay un diseño, hay algo definido, estable por Dios en la Escritura y no hace falta descubrir tesoros, hay que aplicar la lógica a la Escritura. A veces queremos descubrir nuevos tesoros y wow, y se ven unas cosas hoy que... Entonces, que el Señor nos guarde porque nadie está exento de eso. Dice que muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios, enseñanzas de espíritus engañadores. Mis hermanos, estamos en un tiempo muy trascendente. Estamos, para mí, siempre se ha escuchado, ¿no? Pero yo creo que estamos muy cerca de la venida del Señor. Yo creo en el rapto, respeto las posiciones en esta doctrina, pero yo creo que la iglesia va a volar con el Señor, porque si no el anticristo no va a poder manifestarse. El Señor nos habló en 2023 y nos habló acerca de la apostasía. El Señor nos dijo que la iglesia entraba en la apostasía y la apostasía es que mucha gente se va a apartar de la fe, pero es una apostasía que se queda dentro, no es una apostasía que se va. Porque, por ejemplo, Juan dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Mucha gente que funciona con el espíritu del anticristo y dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero esta apostasía se queda dentro.
Porque esta apostasía es que muchos no soportarán la sana doctrina, apartarán el oído de la verdad, pero van a haber muchos maestros y maestras, falsos profetas, falsa enseñanza, falsa profecía, y va a haber comezón de oír, es decir, la gente va a querer que le regalen el oído. Porque la palabra te expone una realidad. Esa realidad es tu naturaleza caída con la cual nos estamos despojando, la queremos quitar y nos estamos vistiendo de lo nuevo. Somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y estamos en esa pelea, en esa lucha, y para nosotros es una aventura y es lo que amamos, es donde estamos concentrados porque queremos complacer el corazón del Padre. Amén. Así que se queda dentro, y el Señor nos habló en Tesalonicenses. El Señor me ha traído esa palabra y tengo que soltarla, aunque no estaba programado aquí. Pero el Señor nos habló en Tesalonicenses y dijo que los que estuvieron en 2023 saben que lo que estuvimos hablando, porque claro, uno se pone a pensar y dice, como que la iglesia, mucha iglesia va a apartar el oído de la verdad y no va a sufrir la sana doctrina. ¿Qué te lo está diciendo a ti? ¿Me lo está diciendo a mí? Yo no sé a ti, pero a mí me inquieta. O sea, uno se pone a pensar y dice, wow, fíjate cómo nos fue, mis hermanos, que nos metimos 30 días de ayunos aquí. Así, lo dijimos, vamos, nos metemos ahí directamente, a ver si es que no estamos haciendo algo bien. No, era una palabra profética para el tiempo, algo que va a suceder en el mundo y algo que está sucediendo, y lo estamos viendo. Pero claro, nosotros dijimos, wow, a ver si el Señor... Usted sabe que cuando el Señor nos da una palabra pensamos que es para todos menos para nosotros. Eso es una realidad, pero yo dije, no, cuidado a ver si el Señor nos está hablando a nosotros y nos está hablando a esta casa, vamos a meternos con el Señor. Y el Señor nos dio un mensaje. Yo nunca había visto esa palabra de esa forma, donde dice en segunda de Tesalonicenses, si no recuerdo mal, David, en el capítulo 2, los primeros 4 versículos, no sé si el primero o segunda, creo que es segunda, y donde dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, versículos 3 y 4. Eso es. Y el versículo 4, ahí hay una palabra, mis amados, dice que hablando de la manifestación del hijo de perdición, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios. Fíjense, mis hermanos, que este texto en la temática escatológica se encaja con el tercer templo de Israel. Se encaja ahí en escuelas de pensamiento donde lo encajan con la abominación desoladora de Daniel, que el anticristo a los 3 años y medio se sentará en el tercer templo construido por los judíos, y entonces va a sacrificar, bueno, va a romper todo el pacto, va a sacrificar yo no sé qué, en fin, todo eso. Pero el Señor me hizo ver algo. Y una de las cosas es que el espíritu del anticristo lleva trabajando toda la era de la iglesia. Entonces, nosotros que somos espirituales podemos discernir la intención del anticristo cuando se manifiesta en persona, porque somos capaces de ver espiritualmente. Discernimos espiritualmente porque la palabra es espíritu y vida y nosotros somos espirituales. Y en parte conocemos. Entonces, yo estuve viendo, dice que el anticristo, de acuerdo a esa escuela de pensamiento que se va a oponer y se va a hacer pasar por Dios y va a hacer creer a la gente que es Dios y se va a sentar en el tercer templo. Pero yo no digo que no vayan a construir el tercer templo, yo no me opongo, yo respeto eso. Pero a mí me extraña que Dios vaya a permitir que se le sacrifique un carnero. Usted estudia toda la carta de Hebreos. Dios mío, Él no va a permitir que el pueblo de Israel le sacrifique un cordero, porque ya fue sacrificado. Por lo tanto, en el primer animal que le sacrifique el pueblo de Israel, eso ya era abominación. Y yo nunca lo había visto así. El Señor nos corrió el velo en desayuno y dije, wow, cuidado con esto. Porque uno llora
Dice, o sea, la iglesia, nosotros, vamos a apartar el oído de la verdad, Señor, por favor, ten misericordia. No es que no van a sufrir la sana doctrina. Pero ¿cómo va a ser eso, por favor? Yo no lo entiendo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra. Yo confío en la soberanía y en el poder de Dios. ¿Cómo eso nos puede pasar a nosotros? Fíjense lo que van a escuchar sus oídos. Y entonces el Señor me empezó a ministrar ahí. Y yo dije, ¿verdad? ¿Cómo que a los 3 años y medio es la abominación desoladora de Dios? La abominación sería en el primer animal sacrificado con sangre para Dios. Porque el animal ya fue sacrificado, que es Cristo. Yo dije, es verdad. Y dice que Él se opone a todo lo que le da culto a Dios. Y se levanta y se sienta como si fuera Dios en el templo. Yo vuelvo y te pregunto, ¿algún animal sacrificado en el tercer templo de Israel le daría culto a Dios? Te pregunto, piénsalo por un momento. ¿El Señor recibiría una ofrenda de un animal sacrificado como una adoración para Él, pisando la sangre de Cristo? Mis hermanos, léase Hebreos. No, Él no lo va a recibir. Ahora, ¿quién es el templo? ¿Dónde se sienta el anticristo? ¡Wow! Yo no lo había visto, yo me quedé como diciendo, ¡wow! El Espíritu Santo viene, barre, limpia y adorna la casa y la ocupa. Cuando no la cuida el pueblo, se va. Yo no estoy hablando de salvación. Para mí la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe ni se jacte. Lo que estamos hablando es que Adán y Eva fueron salvos, pero el diablo mató su vida espiritual y no pudieron caminar con Jesús. Y eso es lo que quiere conseguir, y lo va a conseguir en muchos por desgracia. Pero fíjense, mis hermanos, yo esta palabra la lancé en Rumanía, por las iglesias que he ido las he lanzado, mis hermanos, porque esto es impresionante. Y yo dije, Dios mío, digo, entonces, ¿cómo es que se sienta si yo soy templo del Espíritu? No, es que el enemigo no tiene prisa, él va contrarrestando. Al que más se le da, más se le demanda. Yo te he dejado mi palabra, mi espíritu está en ti, yo me revelo cada día en ti, yo te he dado el diseño, pero tú aceptas. Le pasó al pueblo de Israel y era el pueblo del pacto, de la promesa, del culto. Más información que tenía el pueblo de Israel y tropezó en Cristo, ya sabemos por qué también. O sea que el asunto es, mis hermanos, que el anticristo se hace pasar por Dios, se disfraza como ángel de luz, parece, pero no es. Y la gente se lo come. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo se va a originar la apostasía en la iglesia si no? Si tenemos el poder, la autoridad, la gloria, la presencia, la palabra, el espíritu, la promesa, la salvación, una nueva naturaleza, ¿cómo va a suceder? Y hay un versículo que yo muchas veces le digo a Maribel, a mi mamá, pero hay un versículo que nunca nombran. Y dice Apocalipsis 13, dice que se le dio poder al diablo para vencer a los santos. Oye, a uno no le dan ganas ni de encender la tele, esa porquería, oye, y no por ser religioso, pero tantas trampas, tantos agujeros, tanto pecado disfrazado como si fuera bueno. ¿Ves lo importante que es tu oración, tu tiempo devocional con el Señor? No fue en vano todo su esfuerzo, todo lo que sembró en el Señor. Ahora es que usted fue sembrando, llorando, y ahora va a volver con sus gavillas llenas. Va a recoger el fruto. Porque el Señor nos habló otras cosas que no quiero detenerme en eso, pero según vaya creciendo el poder del enemigo, el poder del Espíritu Santo va a ir creciendo en la iglesia. Porque el Señor no nos va a dejar solos, va a estar con nosotros. Pero tienes que luchar, resistir. La gente se va detrás de cosas, mis hermanos. Yo, de verdad,
Yo me he movido por lugares y yo digo, Dios mío, la gente cómo se traga eso. Fábulas, cuento de vieja, ciencia ficción, unas formas de ministrar. Y yo digo, Dios mío, ¿eso qué es? Si lo único que ha ocurrido ahí es lo que pensaba en su mente. Y todos buscando lo sobrenatural. Bueno, pues el Señor hará un milagro y profetizará y hará algo sobrenatural cuando Él quiera y elija. Y mientras tanto tenemos la palabra que es sobrenatural, y sobrenaturalmente es algo sobrenatural que usted está aquí. Y yo por lo menos. ¿O no es eso sobrenatural? Pues entonces, claro. Y todo, y como decía la semana pasada, siempre cultos de liberación, de sanidad. Y yo me pongo a pensar, digo, la iglesia está endemoniada y está enferma. Oye, ¿por qué no nos concentramos y desarrollamos a Jesús? ¿Por qué no nos centramos en lo que ya Jesús nos ha dado y ha hecho? Vamos a trabajar de forma lógica. Y eso es lo que venimos nosotros hablando en cuanto al discipulado. Ustedes saben que nosotros somos una casa, una iglesia, mis hermanos, que intentamos trabajar en el discipulado. Te formamos como líder para que usted lidere un ministerio, un discipulado. O sea, porque esa es la gran comisión. Ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. ¿Me lo ha dicho el pastor? No, eso es para todos. Lo que pasa es que se ha monopolizado el púlpito. Y yo digo lo que dijo el Señor. Ustedes han quitado la llave de la ciencia, ni entráis ni dejáis entrar. Mi pastor Florentino, me acuerdo que fue un día a predicar a un sitio y le dijo el pastor de la casa, le dijo, si usted predica así, la iglesia va a saber más que usted. Y le dijo, ojalá. Yo le tengo que dar el micrófono a la iglesia, seguro. ¿Cuál es el problema? Entonces hay intereses personales y propios, denominacionales, institucionales, que no sirven para nada, que no valen. Lo más maravilloso y precioso es una iglesia con el corazón de Jesús. Amén. Esa es la mayor manifestación sobrenatural de la iglesia, que se vea a Jesús. Y ya luego de ahí ya viene el resto. Entonces, mis hermanos, qué tremendo, qué impresionante, sigue concentrado. Y dígamelo a mí también, cuando me vea, concéntrese, pastor, porque yo también lo necesito. Entonces, mis hermanos, hay un ataque tan claro que, bueno, de hecho hay gente, yo tengo un amigo que es escritor, ha escrito, ha investigado los Illuminati, la masonería y todo eso. Y dice, te digo algo, pastor, el enemigo se ha quitado la careta. O sea, ya te digo yo que, o sea, que es que se ha quitado la careta, es que va de cara ya, o sea. Y por eso muchos escatólogos creen que ya el anticristo ya está, pero no ha dado la cara. Es impresionante, mis hermanos. Usted mira hacia David, y usted dice, oye, los sofás ahí eran de piedra. Y a mí, ahí cogían la espada y imagínate pegarte con Goliat, un tío ahí de 4 metros, no sé. Y decir, sí, pero el poder de Jehová iba con nosotros. Y tú miras hacia esos tiempos y a lo mejor dices, me gustaría estar ahí. Pero a lo mejor a David tampoco le gustaría estar en estos tiempos. Porque estar en este tiempo sin poder coger la espada no es fácil. Como digo un hermano, si a David le tocara estar en este pacto, con Goliat le tocara poner la otra mejilla. Y eso no es fácil. Así que el asunto es que nosotros tenemos armas y son espirituales. Y tenemos que conocerlas, desarrollarlas. Y tenemos que saber movernos ahí. Y para eso hay que trabajar. Y nosotros como casa espiritual, local, lo que hacemos es capacitar, discipular, trabajamos en eso. ¿Para qué? Para que usted discipule a otra persona, aquella persona discipule a otra persona. Y ustedes saben que hemos estado trabajando en un grupo de pastores y todavía continuamos nosotros, estamos siendo discipulados ahora por un pastor, que hay 100 y pico pastores, entre pastores y líderes, y estamos en un grupo muy grande para eso, para luego nosotros poder darlo. Por eso este año paramos los discipulados, pero los que llevan tiempo con nosotros saben que siempre estamos discipulando, trabajando. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de multiplicarnos, es decir, yo desarrollo a Jesús no para mí. Yo desarrollo a Jesús para yo poder multiplicarme en ti, reproducirme en ti. Eso fue lo que hizo Jesús.
Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Jesús oraba al Señor, escogió a 12, uno era el diablo, pero él se reprodujo en sus discípulos. O sea, aquellos discípulos tuvieron otros discípulos. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ves y cógete hombres idóneos para enseñar, enséñale lo que yo te he enseñado. Pero esa palabra hombres en el griego es la palabra seres humanos, personas, y entran los dos sexos. No es hombre masculino. La palabra en el griego y en hebreo muchas veces que se usa hombre también es mujer. Entonces ves y busca hombres idóneos que sean idóneos para enseñar. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, yo te enseño a ti, tú busca a otro, enséñale a otro, y aquellos otros enseña a otros. Si nosotros somos capaces de desarrollar eso, va a ser una iglesia muy fuerte. Porque no es el pastor, todos somos un pequeño pastorcito. Cuando el Señor nos crea para liderar. Sojuzga, domina la tierra, para darlo conforme a mi palabra, a mi voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se le ha quitado a la iglesia y hay que devolvérselo. Por eso usted va a buscar a los dones a la iglesia, ya ni la gente piensa que hay dones. Pero es porque no desarrollamos a Jesús. Entonces el Señor no se puede mover sin carácter. Él ejerce su voluntad, su diseño, su soberanía a través del carácter. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le demanda. Y el Señor no nos puede dar algo que no estemos preparados para manejar. Primero hay que desarrollar la vida nueva que te ha dado el Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya perdí la hora. Mis hermanos, es que yo, como he entrado al Eterno, ya no hago caso de los relojes. Pero tengo que discipularme yo también. Tengo que someterme porque no puede ser. Yo dije que íbamos a leer en Efesios capítulo 4, 13, 16. Efesios capítulo 4, versículo a partir del 13. Al 16. Y esta palabra dice así. Vamos a ponerlo de pie por un momento, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué dice? Todos. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, es decir, todos se recibe su crecimiento para ir edificados en amor. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Fíjate, mis hermanos, nota dos cosas en este texto. Hombres que son estratagemas, que usan las cosas de Dios con artimaña y con error. Hombres y mujeres. Son personas, normalmente usted nota un individualismo y una intención de protagonismo. Eso suele ser muy normal. Y otra cosa es, dice, para que no seamos niños fluctuantes. O sea, llevados por todo viento de doctrina. Fíjense, mis hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito del texto? Bueno, oye, ustedes tienen que saber que todos tenemos un don, todos ejercemos un movimiento como miembros, y eso es lo que ayuda a la edificación mutua. Es decir, yo como pastor, con los líderes y los responsables, mi trabajo es ayudarte a desarrollarte tú.
¿Por qué? Porque cuando tú te hayas desarrollado, tú vas a tener un don y vas a ejercer un movimiento que me va a edificar a mí. Y así todo. Y así todo. Entonces, el enemigo ha neutralizado con jactancia, con vanagloria, monopolizando el púlpito del Señor. En 2022 nos dio una palabra profética que él quitaba lo de Saúl y ponía lo de David. Fue tremendo, está en Facebook grabado, no nos vamos a parar ahí, pero hay mucha soberbia, mis hermanos. Sí, yo estoy aquí de pie por la pura gracia de Dios, y si cada semana vengo a coger el micrófono es porque mi vida la mantuvo Él, por su pura gracia y misericordia. Un día estaba con una persona, yo la vi jactada en la oración, siempre jactada como si todo dependiera de su tiempo de oración. Y yo le dije, mi vida, si tuviera que depender en algún momento a lo largo de mi vida de la oración, yo estaría muerto espiritualmente. Dios es quien me ha sustentado, Dios es quien me ha mantenido. No digo que no haya que orar, nuestra vida es orar, mis hermanos, y contra más tiempo pasas con el Señor, más se desata lo sobrenatural. Pero nunca podemos poner los ojos en la oración, sino al Dios que le oramos. Entonces, es suya toda la gloria, es aprender a darle la gloria a Él en todo. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos viendo cómo se quiere, fíjate, en un proceso en el que la iglesia se está edificando. Vaya, hombre, entran hombres con el error, manejando mal la palabra, con artimañas, con planes, ¿para qué? Para llevar a la gente hacia ellos, hacia sus propósitos. Cuando usted ve a un hombre y una mujer que te lleva hacia Él, no hacia Jesús, sal corriendo, mis hermanos. Estamos en un tiempo en el que estamos viendo divisiones, gente que divide, gente que intenta sacar del trabajo, mis hermanos, y lo hemos visto, y por desgracia, y es una realidad. Porque la gente quiere protagonismo, pero los hombres y las mujeres de Dios que realmente son llamados por Dios tienden a correr del ministerio. Se lo pasó a Moisés, le pasó a Jonás, le pasó a David. Las mujeres que realmente, pues cuando Dios realmente te llama, tú ves quién te está llamando y tiendes a arrugarte. Y el Señor te tiene que decir como Moisés, ¿no? Y yo le digo a Dios, pero ¿cómo yo voy a coger ahí el micrófono si soy un tartamudo, si no sé ni hablar? Si no, venga, vamos, que el que lo hace soy yo, que yo pondré mi palabra en tu boca. O sea, es Él el que lo hace, pero cuando te llama, tú ves la magnitud del llamado y tiendes a... Pero cuando alguien saca pecho y se viene arriba, sospechoso. Mis hermanos, entonces, yo le he llamado al tema de hoy, mis hermanos, la fidelidad te va a mantener unido a Dios y a tu familia. Ser fiel. Mis hermanos, tú eres fiel a lo que tú le das dignidad de confianza. Cuando tú tienes algo que tú crees que es digno de confianza, allí tú pones tu fidelidad. Es lo que para ti es confiable. Lo fiel es, tú pones tu fidelidad en aquello en lo que a ti te convence a través de una verdad, de un argumento, de cualquier otro medio. Es cuando tú admites y apruebas algo como evidencia de autoridad. Así que en este caso es la verdad de Dios que te ha persuadido o te ha convencido por la realidad que ha encontrado tu corazón, hallando descanso para tu alma, ¿no? Tantas cosas que nosotros experimentamos en el Señor. Así que la fidelidad es cuando tú estás seguro a lo que tú le das crédito, a lo que tú obedeces. La fidelidad habla de alguien que está rendido a Dios y permanece firme, estable y leal a Dios y lo de Dios. En 2 Corintios 11:3 habla de la sincera fidelidad a Cristo. Y la sincera fidelidad a Cristo encima está en un contexto que es atacada. La fidelidad es atacada. El enemigo quiere que el esposo no le sea fiel a la mujer, que la mujer no sea fiel a la casa, que el trabajador no sea fiel al empresario, que el empresario sea infiel al trabajador y lo robe y haga. El enemigo siempre está buscando la infidelidad, porque la fidelidad habla de la lealtad.
habla del valor, de la dignidad que tú le das a algo y a alguien. Entonces, es esa sincera fidelidad a Cristo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Así que si hay una sincera, es que también hay una falsa fidelidad. Así que esta fidelidad sincera, lo que habla en el original es de que tiene un solo aspecto, una sola cara. Busca un solo propósito y es ser sincero y tener liberalidad en cuanto a lo de Jesús, aunque lo tuyo personal se vea afectado y tú tengas que ser cuestionado y tengas que cambiar y tengas que reconocer tu error, pero lo que tú buscas es ser fiel a Jesús y lo que buscas es solo ese aspecto, solo esa cara, solo esa evidencia, solo esa autoridad. Eso es ser fiel al Señor. Recuerden que el reino de los cielos nos ha sido dado y entregado. Ahora, ¿qué es el reino? Jesús dijo, busca primeramente mi reino y mi justicia. Pero cuando hablamos de reino, lo que estamos hablando es de un rey que ejerce señorío, que ejerce soberanía, que ejerce voluntad de acuerdo a un carácter. Y nosotros tenemos un rey que es bueno, que es bondadoso, misericordioso, fiel. Siempre tiene tiempo para restaurar, para empatizar, para entenderte, para comprenderte, para que te caigas 7 y te levante la 8ª. Siempre, o sea, el Señor es así. O sea, yo me siento afortunado. Yo no sé si tú te sientes afortunado y afortunada, pero es tremendo, ¿no? Así que la sincera fidelidad es ser fiel, viviendo unido con Jesús. Ese es el propósito, vivir unido a Jesús. Esa es la fidelidad y es lo que le importa a un verdadero cristiano. Ahora, el enemigo, como decía al principio, lo que quiere es que perdamos toda sensibilidad, quiere sacarnos de la presencia, quiere apartarnos del Señor, y para eso él se vale de algunas cosas. En el huerto, cuando el Señor le puso a Adán y a Eva, le dijo, bueno, puedes comer de todo fruto delicioso, de todo árbol delicioso. Dice, pero de ese no comas, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que eso significa y la tipología de ese árbol es, al final cuando lo estudias, es una vida autónoma donde tú coges y comes lo que a ti te parece bien y mal. Eso es comer. ¿Cuántas veces tú y yo hemos comido de ese árbol? Eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que tú eliges lo que a ti te parece bien o mal, pero usted necesita lo que es santo y justo en la instrucción de la palabra. Amén. Así que el asunto es que el Señor dijo, bueno, y tú comerás de todo fruto delicioso, pero de eso no. ¿Qué comían? De todo fruto delicioso. Oye, y aplicado a él, oye, ¿qué fruto me como yo? ¿Ustedes recuerdan al ciego de Beterra en Marcos 8:24? Jesús coge barro, recuerda, lo usa con saliva, se lo pone en los ojos y dice que le impone la mano y dice, ¿qué ves? Le dice al ciego. Y dice, veo a los hombres como árboles, pero veo que se mueven, que caminan, ¿no? ¿De dónde como yo el fruto? Si las personas son los árboles. ¿Ves qué importante es cuando dice, por sus frutos los conoceréis? Ten cuidado qué fruto te comes y de quién te lo comes. ¿Ves qué importante para mí es tu vida espiritual? Tu vida de oración, porque yo me alimento de lo que tú tienes de Jesús. ¿Ves cómo se nos ve en el mundo espiritual? Como árboles que dan fruto. Y el enemigo sabe quién es un árbol otoñal. Y que siempre está en otoño. Con las hojas secas y caídas. Y sabe quién siempre está en época. Mis hermanos, es tiempo de correr en el espíritu, de discernir las cosas espiritualmente y de mirar por el espíritu.
porque la palabra es espíritu y vida. Amén. Así que, fíjate, mis hermanos, qué tremendo, qué aventura, ¿no? La del cristiano. Fíjate en Lucas capítulo 12. Capítulo 12, versículo 41. Me voy a saltar muchas cositas porque se me acaba el tiempo. Estamos en Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, y ahora le dice otra parábola. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Fíjense, mis hermanos, hablando de la fidelidad, fíjense que lo importante es poner en el corazón el regreso de Jesús. Fíjense, mis hermanos, que es ponerlo con una esperanza viva, sabiendo que Él va a venir. Eso nos lleva a nosotros a cumplir nuestras responsabilidades, mucho más cuando sabemos que Él está diciendo que hay recompensas y que nos va a poner sobre nuestros bienes. Ahora, fíjate cómo está diciendo que el siervo tiene que prepararse y hacer su voluntad. Fíjense, mis hermanos, ¿qué dice? Que el siervo se tiene... Oye, ¿cuántos siervos y siervas hay aquí? Amén. Ay, mis amigos. ¿Qué dice aquí? Que el siervo se tiene que preparar para poder hacer. Y mucha gente no hacemos porque no nos preparamos y no tenemos los instrumentos o las formas. Y como os decía hace unas semanas, ¿cuándo fue la última vez que usted llevó a una persona a Cristo? ¿Cómo usted predica el Evangelio? ¿Ves? Ahora, cuando nosotros nos metemos a trabajar en esa área y empezamos a dinamitar áreas evangelísticas, de discipulado, de formar carácter, de desarrollar a Jesús, entonces usted ahora ya sabe cómo. ¿Por qué? Porque hay un trabajo serio y progresivo que tenemos para poder nosotros cumplir con el propósito del Señor. Pero fíjense que yo me vengo a este pasaje, mis hermanos. Fíjense que lo que está diciendo es que hay siervos infieles. ¿Recuerdan? Estábamos hablando en Efesios, hombres y mujeres que usan las artimañas. Hay siervos infieles, fíjense, mis hermanos, que tienen una mala conducta, pero esta mala conducta dice que está influenciada por la idea de que el Señor todavía no viene. Es como que hay tiempo todavía de hacer las cosas mejor y no saben que el ayer es tarde. ¿Cuánto más mañana? La gente dice mañana, mañana. Pero tú no sabes si llegaremos vivos a mañana, o si vendrá el Señor, o qué es lo que va a pasar. No lo sabemos. Es ayer, no mañana.
Entonces, hay una conducta de estos siervos, mis hermanos, que quitan el corazón del Señor y golpean a las personas indefensas o que no saben defenderse, quizá bíblicamente, o moverse. Y estas personas, dice el texto, que se convierten en glotones y en borrachos. Dice el versículo 46-47, sabiendo la voluntad del Señor, sabiéndola, no se prepararon. Y no hicieron conforme, es decir, de acuerdo a la voluntad, el propósito, el diseño, el carácter del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Viene juicio. Les castigará y lo pondrá con los infieles. Dice, hermanos, cuidado. Yo no estoy hablando de salvación, yo estoy hablando que lo que el hombre sembrara, eso recogerá. Porque dice Judas, si al pueblo de Israel después de sacarlo de Egipto no creyeron, se abrió la tierra, los tragó, cuánto más lo que desechemos el sacrificio de Jesús, lo que hemos recibido. Una vez estaba en Rumanía, mis hermanos, y se acercó un ancianito, y un pastor de la casa, y me señaló un pasaje, y era la carta a la iglesia de Filadelfia. Y entonces alguien me tradujo, no sé si era mi esposa o alguien, y de esta palabra el Señor me la ha dado no para ti, para toda la iglesia de Santa Pola. Y la iglesia de la Filadelfia es a la única que el Señor no le reclama. Le dice, tienes poca fuerza, pero has guardado la palabra de mi paciencia, por lo tanto te guardaré de la prueba que ha de venir al mundo. Tremendo. Oye, eso no te incentiva a seguir esforzándote, diciendo, sí, yo me vine, somos la iglesia de Filadelfia. Y ahora el Señor nos habla de la iglesia de Éfeso. Y dices tú, Señor. No es que el Señor como Padre nos da lo que necesitamos. Amén. Él nos guarda, está en el asunto. Mis hermanos, hay siervos infieles que abusan de su autoridad y se vuelven autocomplacientes con los recursos de Dios. Y tratan con severidad y crueldad a los débiles. Y atacan a los que no tienen protección, como lo es un niño. Y comienzan a golpear a los criados y a las criadas. Ustedes saben que esta palabra, mis hermanos, en el original, criados y criadas, no se está refiriendo a los que sirven en el hogar, a los que sirven en la casa. En varios versículos, esta palabra lo que está diciendo y a lo que está haciendo referencia es a los niños, a los que están siendo criados. Analiza el texto. Comienzan a golpear a los criados, a los que están siendo criados. En el original, esta palabra no es la palabra de los sirvientes o de los esclavos que había en la época, es de los niños. Esta palabra es la misma palabra niño. Mira, por ejemplo, Lucas 2:43, por favor. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús. Esa palabra niño es la misma palabra criado. Jesús estaba siendo criado por María y por José. Ese es el sentido literal. Ahora vamos a irnos a un sentido espiritual. Pon Lucas 10:21, por favor. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Esa palabra niños es la misma palabra criados y criada la misma. Y ya estamos hablando en un sentido espiritual, no literal. Primero de Corintios 3:1, por favor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a criados, niños. Esa palabra es igual. En sentido espiritual, se estaba haciendo referencia a personas que a lo mejor tendrían 50, 40, 30, 60, no sé. Pero les dice que los tiene que estar tratando como a niños espirituales. Pónganle Hebreos 5:13, por favor.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Esa es la misma palabra criado. No hace falta, pero 1 de Pedro 2:2 dice: desead la leche espiritual como niños recién nacidos. Es la misma palabra criado. Fíjense lo que estaba diciendo Jesús en esta parábola. Cuando yo estaba estudiando esta palabra y yo vi lo que el Señor me quería decir, yo me acordé, por ejemplo, ustedes saben, mi bebé tiene 16 meses, 1 año y medio. Yo llevo con mi esposa, ahora hacemos 13 años de casado. Yo estoy acostumbrado a ser el niño de la casa. Oye, y yo siempre le decía a mi esposa, como el Cana, ¿no te valgo yo por 10 niños? Y ella, sí, ¿no? Como es tan buena gente, como se dice. Y yo digo, qué paciencia tiene, ¿no? Qué misericordia. Y ahora mis hermanos, yo voy andando por la cocina y piso un tapón que dejó la niña y veo colores que nunca había visto, mis hermanos. ¡Ah! Y miro a la niña y ¿saben lo que yo veo? Inocencia. No sabe ni hablar. Pero el tapón me rompió la planta del pie. Me hizo daño de verdad. Y desde que tengo a la niña, pues todas las cosas, pues, a veces, ¿no? Porque Gabriela es como, limpia mucho, ella es una mujer muy ordenada, encima muy nerviosa y siempre lo tiene todo, ¿no? Pero yo como padre también me tengo que agachar, coger el tapón, y encima a la niña le encanta abrir botellas y tirar tapones. Le encanta abrir y cerrar cremalleras. Y me estaba acordando de esto, mis hermanos. Recuerdo a la niña, la tenía en brazos una vez. Os comparto esto y ahora verán por qué. Y la niña, yo no sé por qué, pero le dio por pellizcarme el pezón. Yo no sé, mis hermanos, pero a mí me hace daño, pero un pellizco. La niña, claro, como no la ves, que es inofensiva, tú la tienes aquí y no te lo esperes también. ¿No? Y encima la niña se pone a llorar. Entonces, oye, que el daño me lo has hecho tú a mí. Pero claro, la niña se asustó por tu reacción. Oye, y encima lloras tú. Espérate que lloramos los dos. Bueno, pues la niña, pues siempre, y ya le digo, no. Y ya como va siendo más mayor, pues la niña. Un niño y un bebé no sabe el uso de las cosas. Tiene reacciones dentro de su inocencia que no son las correctas. El niño tira el marco, el niño te pellizca un pezón, te pone ahí una trampa, pero él no sabe el efecto de las cosas. Qué importante, ¿no? La paciencia de una madre, ¿no? Y de un padre. Ahora yo que valoro más, ¿no? El apóstol Pablo le decía, hijo Timoteo. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo trataba como hijos espirituales a muchos que discipuló, a muchos que el Señor usó para venir, para traerlos al Señor, para su presencia? Y hay muchos niños y bebés espirituales en la iglesia. Y créeme que todos tenemos áreas que somos como niños y bebés. Y todos nos pegamos pellizcos y nos hacemos daño a veces. Y nos ponemos tapones en el suelo y lo pisamos sin querer. ¿Usted se piensa, mi hermano, que cuando usted lidere un discipulado, lidere un ministerio o un área de la iglesia, no va a sentir ese dolor? Por eso el Señor dijo, el que quiera servirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tiene que perder su vida. No es fácil, pero aquí hay algunos que comen, beben y se embriagan y golpean y sacuden. Siervos infieles que golpean a los criados. Y la gente se va, la gente no quiere saber.
Mis hermanos, yo como pastor, ustedes saben, no me han golpeado. Yo he visto a gente, mis hermanos, como por la gracia del Señor me ha usado para bendecir a la gente y luego la gente te menosprecia, te trata como si fueras... Y mis hermanos, ¿y sabes de lo que me he dado cuenta? Que todo me ha ayudado a bien porque Dios con el que estaba tratando era conmigo. Cuando tú lideres un discipulado, y este es el mensaje, ¿cómo tú vas a tratar un don, un ministerio, un área? ¿Cómo tú vas a liderar si no eres capaz de aguantar un pellizco de tu hija? Cuando te lo pegue el hermano, vas a decir, contigo sí que no. Sí, mis hermanos. Entonces, ¿qué dice el texto? Hay que tener el corazón del Señor. Usted ve el Señor, qué presencia tan fuerte esta mañana, algo tan impresionante. Oye, y luego usted se mira y conmigo el Señor. Si el Señor me trata así a mí, ¿cómo yo no tengo que tratar a mi consierva? Mis hermanos, lo hemos visto muchas veces. La gente quiere venir a servir y quiere venir a trabajar y quiere desarrollarse y luego lo que transmite es diferente. No es solamente conocimiento, es tener el corazón, el carácter, la tolerancia, la empatía, el saber que se está desarrollando, que el que perfecciona la obra es el Espíritu Santo, no usted ni yo. Es aguantarlo, dejar que crezcamos, que nos desarrollemos. Yo continúo creciendo como pastor, como padre, como hijo, como hermano, como esposo, como hombre. Y usted también. Aunque tenga 900 y pico años como Matusalén, seguimos formándonos, estamos delante de un Dios eterno, con las cosas eternas de Dios. Así que, ¿estás dispuesto a ser fiel? Amén. Vamos a Romanos 14:1 y ahí lo dejamos. ¿Ves? La gente sabe que cuando digo ahí lo dejamos todavía queda... Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este texto habla de la comida que es ocasión de caer al hermano. Pero cuando usted analiza bien el texto, no solamente está hablando de comida literal o física o tangible, sino espiritual. Y hay mucha gente que coge el vino nuevo para embriagarse, come, se hacen grandes espirituales y no se acuerdan quién les ha formado, quién les ha dado vida y quién les ha ayudado a desarrollarse. Y con los que se están formando no se lo permiten, golpean, se levantan a comer, cogen las cosas de Dios para autocomplacerse. Mis hermanos, servir al Señor y luchar por un hermano y una hermana es dar tu vida por ella. Y vas a tener que autonegarte muchas veces. Lo hemos visto. ¿Por qué? Porque el discipulado, tu hermano es un valiente y una valiente y se expone a un discipulado y se está exponiendo, se está formando, está creciendo. Y hay una batalla espiritual. Y eso a veces pues salen cosas y suceden cosas y cuando estamos trabajando, pues ¿dónde ocurren las tensiones y las cosas? Pues cuando trabajamos juntos, que tú haces, que yo hago, que yo voy. El otro día la barbacoa en el campo salió maravilloso, estábamos bien compenetrados. Uno allí, otro aquí, otro allá, otro aquí, uno con los juegos, otro aquí, otro allá. No hubo una voz más que alta que otra, pero a veces pasa, Fíjate el hermano este que me ha dicho que tal, que no sé qué, que no sé cuánto, que esto, que lo otro, que lo de allá. Todo como la seda, gloria a Dios. Fíjense, en Romanos 14, del 15 al 20... Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a ¿qué? A la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Cuando la Biblia habla de alimentos sólidos, de viandas, cuando usted estudia esta palabra en su temática, usted se da cuenta que no solamente estaba haciendo referencia a la comida literal, que también estaba sucediendo, sino también habla de la espiritual, pero no tenemos el tiempo. Yo di un mensaje de esto hace algunos años y fíjense lo que dice el versículo 23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora dime tú si la aplicación no es espiritual, mis hermanos. No solamente era la comida, mis hermanos, que estaba habiendo un problema entre el pueblo judío y gentil, en fin, si había que comer esto, aquello, lo otro, sino es que tú hayas comido más espiritualmente, hayas bebido más leche espiritual, estés más nutrido, más desarrollado, más formado, más crecido, y hayas pasado de bebé a niño, de niño a adolescente, o de adolescente a maduro. Eso no tiene excusa para hacerle daño a tu hermano, o creerte más que él, o golpearlo, o hacerle daño, mis hermanos. No, es que es todo lo contrario. ¿Ustedes entienden lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana? El siervo infiel se levanta a comer, a beber y se embriaga con el vino. Así que, mis hermanos, espero que el Señor nos haya llenado de temor, porque dentro de poco vamos a comenzar con los discipulados. No sabemos si después del verano, pero ya tengo unas ganas. Hemos empezado con algunos hermanos en la iglesia a discipular para el bautismo y eso, un discipulado muy hermoso que lo hemos cogido nuevo también este año. Estamos renovando algunas cosas, pero mis hermanos, si yo lo discipulo a usted y yo me reproduzco en usted, no solamente mero conocimiento, sino el carácter, yo lo acompaño en su vida. ¿Qué te pasa? Oramos, nos amamos, nos soportamos, nos escuchamos, estamos ahí para cuando te hace falta. En fin, una vez que tú has desarrollado a Jesús, usted se reproduce en otro. Y en otro, oye, eso no le provoca a usted. Yo quiero. A mí, yo lo siento. ¿Por qué? Porque vamos a hacer recompensa, tesoro. El Señor te va a decir, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, entra que lo mucho te pondré. Fíjate, el Señor tiene que morir por nosotros y ahora para que le sigamos nos tiene que estar diciendo que nos va a dar recompensas. Es como la mamá cuando tiene el niño y encima le tiene que decir que te compre un chupachus si te portas bien. Encima Él tiene que estar así con nosotros, es tremendo. Es tremendo, mis hermanos. Así que reciban al débil en la fe. Y para eso el Señor levanta ministerios en la iglesia que cuando hay un problema pues se solucionan con misericordia, con verdad y con amor. Amén. No destruyendo la obra de Dios. Así que, bueno, gracias por vuestra paciencia. Vamos a ponernos de pie por un momento. Vamos a orar al Señor. Padre Santo, gracias por tu bendita y poderosa palabra. Ella es viva y eficaz. Señor, ponla, símbrala en lo profundo de nuestro corazón, que no haya nada que la robe, nada que la seque, ni nada que la ahogue. Haznos productivos a 1%, Señor. Gracias porque tú envías tu palabra a tu tiempo. Gracias, Señor. Siervo inútil soy, lo que debía decir y hacer, eso fue lo que hice y dije. Porque tuya es toda la gloria, porque tú haces hablar a las piedras, Señor. Gracias, amado Dios. Oro por tu iglesia, Señor, para que en cualquier obra que hayamos caído, en el amor que se nos haya enfriado, por favor, queremos arder de amor por ti. Restáuranos en esas primeras obras. Repara lo que hemos roto, por favor, Señor, ten misericordia. Queremos servirte, ser una iglesia de acuerdo a tu llamado y a tu propósito, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso a tu Rey.